En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, el cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. El Señor llamó a los que Él quiso. Nos dice hoy el Evangelio de San Marcos. Estamos haciendo una lectura continuada de este Evangelio. En este tiempo ordinario es el Evangelio que nos va a acompañar durante el día de semana y hemos comenzado desde el bautismo del Señor a hacer un camino. Hemos dicho que los evangelios son como una biografía del Señor. Si nosotros queremos conocer la vida del Señor, conocer quién es Jesús, porque eso es un dato muy importante. Todos nosotros decimos, Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Dios, pero ¿lo conocemos? ¿Conocemos su palabra? Toma atención, un poco curioso, de que cuando nos interesa un programa de televisión, una película, una novela, ahí estamos hasta ver cómo finaliza la novela, cómo finaliza el programa de televisión. Entonces, pero ¿y la vida del Señor? Conocer la vida de Él, cómo comenzó y cómo terminó, cómo fue su ministerio, cómo fue su vida entre nosotros. Entonces, eso, hermanos, debería ser importantísimo para todo cristiano. Yo pensaría, no debería existir un solo cristiano que no haya leído por lo menos un evangelio. Ustedes me dirán, ¿cuáles son los evangelios más completos? Pues miren, uno de los evangelios más completos es el de Lucas. Es el de Lucas. ¿Por qué para mí Lucas es el más completo? Porque Lucas escribe partiéndose también del evangelio de San Mateo. Él toma de los diferentes evangelios para poner en el suyo y es uno de los más extensos. Incluso él comienza, después de haber hecho, dice, una investigación exhaustiva, dice, pongo aquí por escrito. Significa que su evangelio es una investigación que él hizo. Y cuando uno hace una investigación, trata de recoger todo lo que tiene. Entonces, para conocer la vida de nuestro Señor. Entonces, sería muy interesante que para este año que estamos iniciando, yo diga, voy a leerme por lo menos un evangelio. Y si me puedo leer los 4, pues excelente. ¿Verdad? Excelente, me leo los 4 evangelios porque hemos dicho que cada uno de los evangelistas exponen su evangelio partiendo del impacto que quiere crear en el lector. El evangelio de Lucas, ¿para quién es? La alegría de la salvación para los gentiles, como es él, ¿verdad? San Juan, por ejemplo, escribe un evangelio desde una óptica ya de un análisis, porque su evangelio va a ser el último que va a ser escrito. Entonces, él va a ver todo, desde el comienzo de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte de los apóstoles, San Pablo, San Pedro y el crecimiento de las comunidades cristianas. Entonces, su evangelio ya es más una reflexión teológica, ¿verdad? Desde su punto de vista. Luego, San Mateo. Mateo es un evangelio que va a ser escrito con una finalidad de querer convencer a sus hermanos judíos de que Jesús verdaderamente es el Mesías.
Por eso San Marcos va a hacer énfasis ¿a qué? A los milagros, a los signos mesiánicos que nuestro Señor Jesucristo va a hacer. Por eso, si se fijan, no es que estoy diciendo, vaya, leo un evangelio y hasta ahí estuvo. No, los 4 son importantes, porque los 4 nos van a dar un aporte importantísimo. Entonces, en el caso de hoy, en el capítulo 3, que el Evangelio de San Marcos nos presenta, hay un dato curioso. Entre estas personas que vemos acá, y el Evangelio comienza diciendo, el Señor llamó a los que Él quiso. ¿Qué significa? Que no le preguntó a nadie. Pero el Evangelio también nos habla anteriormente que Jesús subió al monte a orar, ¿verdad? Ah, sí, aquí mismo lo dice, ¿eh? En aquel tiempo Jesús subió al monte y a orar. Siempre que subía era para orar. Y cuando terminó de orar, llamó a los que Él quiso. Llamó a los que Él quiso y empezó a llamarlos por su nombre. Y entre estas personas que están aquí, hermanos, podemos decir, ¿se acuerdan que una ocasión hacía una homilía yo hablando de todos los defectos de los apóstoles? Y les decía yo, ¿con cuál nos parecemos más? Y les decía yo, ¿verdad? ¿Con cuál de todos nos parecemos? Estaba Pedro, el impulsivo, pero a la vez miedoso, ¿verdad? El arrestoso, el que yo quiero hacer esto, ¿verdad? El que siempre quiere ir hablando y al final por hablar mete la pata. Tenemos a un Tomás, que es incrédulo, ¿verdad? ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Será no? Los hijos del trueno, Santiago y Juan, ¿verdad? Que con poquito se enojan, ¿verdad? Y estallan y dice, ¿quieres que hagamos que llueva fuego y azufre sobre esta comunidad? A Judas, que solamente andaba buscando al Señor por interés. Y entonces hacíamos como que Dios nos perdone por estar criticando a estos santos hombres, ¿verdad? Pero lo hacemos con una buena intención, sino para hacer una buena reflexión y ver que así como ellos, con 1001 defectos que tenían, fueron llamados, también cada uno de nosotros somos llamados. Somos llamados a servir al Señor, no porque seamos perfectos, porque si nuestro Señor Jesucristo hubiera querido una iglesia perfecta, no la hubiera fundado con hombres, pero tampoco con ángeles, porque dice la palabra de Dios que el único perfecto es Dios, porque hasta en los mismos ángeles hay imperfecciones. Entonces el único perfecto es Dios. Entonces nos llamó a nosotros, imperfectos como somos, pecadores como somos. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol San Pablo va a decir una frase que a mí siempre me ayudó. Entre más grande es nuestra debilidad, mayor es nuestra necesidad de Dios. Y eso es lo que no tenemos que olvidar. Dios no se fija en nuestras virtudes, sino que se fija en la necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas. Eso es en lo que Dios se fija. Y hablando del santo de hoy, San Francisco de Sales, ¿verdad? San Francisco de Sales. ¿Por qué la iglesia nos presenta a este hombre que se nos dice que tenía un carácter fuerte? Era un carácter fuertísimo. Y nos lo propone hoy como el santo de la amabilidad. ¿Por qué? Porque significa que de ese defecto que nosotros tenemos, podemos sacar una virtud. ¿Y esa virtud cuál es? Esa lucha por la que yo voy a trabajar en mi vida diaria por darle lo mejor de mí al Señor. San Pablo decía, no hago, decía, el bien que quiero y termino haciendo el mal que no quiero. Entonces, ese defecto, esa cruz, que podríamos llamarla también, porque el Señor nos dice, no es digno de mí el que no toma su cruz y me sigue. Y esa cruz puede ser nuestro carácter, esa cruz puede ser nuestra impulsividad,
Y en la medida que yo lucho por ir venciendo esa cruz, por ir venciendo ese defecto, ahí le estoy demostrando a Dios cuánto lo amo. De estos 12 que tenemos aquí, 11 le demostraron al Señor que lo amaban. Uno no. Uno no. Pedro tuvo la capacidad, después de haberlo abandonado y haberlo negado, de pedirle perdón a Jesús. Tomás, después de haber dicho, si yo no meto mi dedo en los hoyos de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Tuvo el valor de caer de rodillas y decir, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y aquellos apóstoles que en un primer momento, al ver la prueba, salieron corriendo, se escondieron, tuvieron la valentía de un día salir de la cárcel felices porque habían padecido por el Señor, habían padecido sufrimientos por el Señor. Uno no, decidió ir a ahorcarse, por vergüenza, por humillación o no sé qué sintió, pero prefirió ir a ahorcarse. Y nosotros, con nuestra flaqueza, con nuestra miseria, porque aquí tenemos, cada uno de nosotros hemos sido llamados. Y saben, fuimos llamados desde el día de nuestro bautismo. A cada uno de nosotros. Cuando fuimos confirmados, cuando recibimos el sacramento de la confirmación, se nos envió a la iglesia a poner nuestros dones y talentos al servicio de los demás. ¿Cómo somos nosotros en nuestra entrega, en nuestro servicio? ¿Lo hacemos con alegría? ¿Lo hacemos con esmero? ¿O lo hacemos con pereza? Si somos de la guardia del Santísimo, ¿cuándo vamos a la misa? ¿Cuándo vamos a visitar al Santísimo? Cuando tenga ganas, cuando tenga tiempo, no. Para el Señor no es cuando se tenga tiempo. Para el Señor se hace el tiempo. Se hace el tiempo y se va. Y si soy ministro de la Eucaristía, hoy no voy a ir, no tengo ganas, tengo pereza, tengo ropa que lavar, tengo que hacer limpieza, me va a venir visita, dejo al Señor. Y si soy legionario, en mi misa diaria, en mis reuniones de cada domingo, ¿cómo le estoy demostrando yo a Dios mi amor y mi fidelidad? Y si soy de renovación carismática, cuando me tocan los grupos de oración, cuando me toca ir a la misa, ¿cómo es mi servicio? Y si soy de los coros, yo estoy dando mi servicio. Estoy hablando del servicio que damos al Señor, ¿verdad? Estamos hablando del servicio que damos. Entonces, ¿cómo lo estoy haciendo? La otra semana a mí me operan y me dejan mudo por 3 semanas prácticamente. No será fácil, ¿verdad? Que voy a tener que estar sin decir una sola palabra. Entonces, para mí es duro porque mi trabajo es la predicación. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues ofrecerle eso al Señor, ¿verdad? Ofrecérselo. ¿Me voy a ir? No, yo aquí voy a estar con ustedes. El bulto nada más, pero aquí va a estar, ¿verdad? Entonces, porque es mi trabajo estar acá. Aunque quizás no lo pueda hacer de predicar, de estar confesando o estar dando dirección espiritual, pero aquí voy a estar con ustedes porque es mi trabajo. Entonces, acompañarles, caminar con ustedes. Pero cada día de nosotros tenemos que preguntarnos qué tan generoso soy con lo que yo le estoy ofreciendo al Señor. ¿Cómo se lo estoy ofreciendo? ¿Se lo estoy ofreciendo de manera generosa o se lo estoy ofreciendo de manera descuidada? ¿Verdad? Porque a veces eso pasa, ¿verdad? A mí una cosa que me ha llamado mucho la atención es cuando, y creo, hermanos, que esta es la única parroquia de la diócesis. Ojalá y me equivoque, pero es la única parroquia que cuando se va el sacerdote para retiro, todos los días hay celebración de la palabra y las personas aquí están.
escuchando la palabra de Dios, comulgando y viviendo su fe, viviendo su fe. Para mí eso es tan grande porque significa que hemos entendido cuál es la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Yo tengo que hablar con mi obispo ya cuando tenga la fecha, ¿verdad? Para decirle, tal día, monseñor, esta boca se cierra. Entonces, que mande, y si nos puede mandar un sacerdote para que nos cubra esos días, ¿verdad? Pero hermanos, hay que ofrecerle a Dios todo lo que podamos, hasta que duela. Hay que dar hasta que duela, dice Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Si no duele lo que le estamos ofreciendo, entonces significa que no estamos dando lo que deberíamos de dar. Pero tenemos que dar, ¿verdad? Con generosidad, con amor y con alegría. Porque saben, Dios lo recibe todo. Pues hoy, como estos hombres del Evangelio que responden al Señor y lo siguen con alegría, con amor, bien nosotros aprendamos a decirle al Señor cada día, yo te seguiré, Señor. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y si en un momento no tengo fuerza para seguir adelante, dame tú la fuerza para levantarme y seguir tus pasos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.